El hecho de un documental de esas características permitió mostrar más en detalle los procedimientos y ese tipo de hallazgos que se pueden conformar en pruebas, en una causa, e ilustrar eso, ¿no? Como que la búsqueda tiene como una cosa muy brutal, ¿no? Porque es como que están buscando unos pequeños huesos con unas máquinas de construcción gigantes. Y estos productos audiovisuales, por un lado, permiten de alguna manera ayudar a completar ese puzzle y permite una mirada diferente sobre historias que ya vimos. En 2005, por primera vez en el Uruguay, un equipo de arqueólogos de la Universidad de la República entró en predios militares en busca de los restos de desaparecidos durante la dictadura. Al comienzo del mandato del presidente Tabaré Vázquez, este solicitó a las Fuerzas Armadas un informe del destino de los mismos. Hoy en La Madeja entrevistamos a Virginia Martínez, directora del documental Las Manos en la Tierra, que aborda las excavaciones desde los inicios de esta búsqueda hasta los primeros hallazgos. Les damos la bienvenida a La Madeja, una producción del Laboratorio Audiovisual de Contenidos. Estamos en los estudios de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República y en esta ocasión recibimos a Virginia Martínez. Virginia, muchas gracias por estar acá hoy con nosotros. Un placer estar acá con ustedes. Gracias por la invitación. Bueno, comenzamos esta charla alrededor de lo que es el documental Las Manos en la Tierra, tu documental. Un documental que se enmarca en el inicio de las excavaciones dentro de predios militares en búsqueda de restos de detenidos desaparecidos, ¿no? ¿Qué te motiva a vos a registrar este acontecimiento? En realidad yo empecé a registrar esto un poco después de que empezaran las excavaciones y me pareció que el trabajo de los antropólogos dedicado a solucionar un problema de la sociedad, un problema colectivo de nuestro pasado, era algo bastante inusual. Es decir, la ciencia y la universidad en pos de resolver un tema abierto, una herida abierta en el pasado. Me pareció que ahí había un tema del presente y un tema del relato documental, una historia. Además, los temas de memoria, que es algo que vos has trabajado durante mucho tiempo. Bueno, además estaba mi trayectoria y mi interés en ese tema, pero acá era una perspectiva un poco distinta que permitía articular lo testimonial, la evocación, las víctimas, los familiares, con una disciplina como la arqueología. Y me pareció que ahí había algo que merecía ser contado. El rectorado de la Universidad de la República, el ingeniero Guarga y el asistente José Baina en esa época, contactaron el Departamento de Arqueología de la Facultad de Humanidades, conociendo que la arqueología ya había trabajado desde Auschwitz en diferentes escenarios de violencia política en América Latina, Perú, Chile, y preguntaron qué podíamos hacer nosotros. Y bueno, yo era director del Departamento de Arqueología y respondí que las técnicas que se también aplicaban en otros lados podían aplicarse acá. Y así fue que comenzó la cuestión. El documental pone el foco en el trabajo del grupo de investigación de antropología forense de la UDELAR. ¿Por qué centrarte en ellos y en su trabajo? Primero porque fue una irrupción en el panorama de quienes buscaban la verdad. Estuvieron al frente los familiares de los desaparecidos, el Estado ocultando la verdad durante mucho tiempo, la justicia no actuando y después empezando a actuar, las comisiones
de notables como la Comisión para la Verdad, los partidos políticos, las organizaciones sociales, eran todos actores que buscaban aproximarse a una verdad que ha sido escamoteada durante mucho tiempo. Y esto era la aparición de un nuevo actor y un actor distinto y que buscaba por métodos científicos evidencias materiales, como lo hacen los arqueólogos para otros temas, pero con una singularidad que era la del detenido desaparecido, un crimen oculto en que ellos se pusieron a buscar la evidencia material del crimen de Estado. Entonces era un actor que tenía otras reglas y que era un actor nuevo, y eso me pareció interesante, y sobre todo me pareció que era algo muy importante para la universidad y que nos dignifica. Entonces creo que ahí estaba el núcleo de mi interés. En el caso de la búsqueda de los desaparecidos, justamente es un ámbito donde la arqueología puede desarrollar y aplicar todas las técnicas de optimizar la localización de algún tipo de objeto. En el hallazgo también, el trabajo del arqueólogo es muy detenido, muy preciso y es muy valorado porque es capaz de identificar y calificar un contexto de hallazgos que en la arqueología científica tienen un interés científico, hablan de historia del pasado, pero en estos escenarios criminales la excavación arqueológica se transforma en la escena del crimen y es capaz de proveerle a la justicia y a la gente demandante de derechos humanos pruebas de calidad para que desarrolle sus demandas, sus peritajes, sus acusaciones. En este lugar, mi padre fue secuestrado, él ya estaba clandestino y bueno, y vino a traerme un regalo que me compró. Él iba para la casa de mis abuelos y bueno, de acá se lo llevaron ese 28 de mayo de 1976. Además de los antropólogos, también aparecen testimonios de familiares de las víctimas del terrorismo de Estado, ¿no? Específicamente los hijos. ¿Por qué decidiste entrevistar a hijos y no a otros familiares? Me pareció que en la medida en que el tema estaba poniéndose en un estatuto, tenía un estatuto nuevo porque era la búsqueda con los arqueólogos, con una generación, si ustedes ven, esto era muy, muy fuerte en las excavaciones. Los arqueólogos que estaban buscando, la mayoría del equipo, no había vivido los hechos. Los militares que custodiaban, la mayoría, no había vivido los hechos. Los oficiales que había ahí, o los soldaditos, que le llamo en singular, pero sin ningún ánimo peyorativo. Y también pasa lo mismo con parte de las familias, ¿no? Entonces era como agarrar esa otra generación y ahí aparecían los hijos, que son más o menos de la generación del conjunto de los arqueólogos, salvo, bueno, López Mas, que en ese momento era el jefe del equipo, y reitero lo de los policías. Entonces me parecía que era importante esa voz que había sido menos escuchada, y dentro de esa voz, esas voces, porque son tres, me parecía interesante entrevistar a quienes se encontraron los cuerpos de sus padres y a quienes todavía están buscando. Y en relación a esto, ¿cómo es abordar entrevistas sobre temáticas tan delicadas como este tema? En algún caso, en algunos de ellos, había un conocimiento no de amistad, pero sí, bueno, yo trabajo desde hace mucho tiempo, formé parte de grupos de familiares, entonces hay instalada una confianza. Esto no quiere decir más que eso. El recaudo uno siempre lo toma en el sentido de, a mí me parece, en mi trabajo, de ir hasta donde te permite el entrevistado, la entrevistada, el que da testimonio, respetar los silencios, escuchar, sobre todo escuchar, dejar hablar. Es un relato que debe fluir, más que la entrevista
periodística en un sentido de pregunta, repregunta. Por supuesto que uno repregunta y pide versiones más cortas, mejor dichas, o sea, eso lo hacemos siempre. Pero hay una actitud como de escucha y de que el relato fluya, y en ese fluir captar los momentos de interés. Claro, es lo más natural. Lo más natural. Yendo un poco a la construcción del documental, decías que empezaste a hacer las tomas un poco después del inicio de las excavaciones. Cuando vos comenzás con estas grabaciones, ¿ya tenías en tu cabeza la idea de hacer esta película? No, bueno, yo empecé a trabajar a partir de que Gonzalo Arijón, que es un realizador uruguayo que vive en París, con quien he trabajado en otras ocasiones, tanto haciendo producción de sus obras o dirigiendo los dos, él había empezado a documentar algo de lo que eran las excavaciones en la chacra de Pando, y no teníamos la certeza, en un momento íbamos a hacer la película juntos, no teníamos la certeza de conseguir el financiamiento, pero estaba la oportunidad ahí. Uno, bueno, no sabés cuánto van a estar excavando, entonces empezamos a hacer de alguna forma un registro testimonial que nos diera una masa de material grabado que después no sabíamos si íbamos a poder tener a disposición, ¿no? Y tratamos de hacer un registro con una cierta intención, que no era solamente, porque registro parece algo de documentación fría, pero bueno, ya teníamos una intención de alguna forma de que la pala excavadora tuviera un protagonismo y tuviera algo que hablara, por un lado, de la rutina de la excavación, ¿no? La pala que baja, y también algo que yo encuentro muy poético en esa tierra, ¿no? Que se remueve, y en esa cadencia. Y eso, no sé, a mí me gustó desde el principio, y ya, aunque no tenía la película, pero sí teníamos eso, que no es poca cosa. A mí lo que me pareció, y que creo que lo hablamos con Virginia en un momento, que como que la búsqueda tiene como una cosa muy brutal, ¿no? Porque es como que están buscando unos pequeños huesos con unas máquinas de construcción gigantes, y hay como ruidos de la máquina que se mete en la tierra, etcétera, ¿no? Y eso se reconstruyó bastante. Porque, por ejemplo, cuando uno va a filmar una máquina, una retroexcavadora, el ruido de la tierra no está, porque el ruido de la propia retroexcavadora te come todo. Entonces yo grabé como bastantes ruidos de sacando tierra, ¿no? Agujereando con una pala en la tierra, con la mano en la tierra, con muchas tierras que fueron sumadas a las tomas cerradas de la retroexcavadora, sacando la tierra y cayendo las piedritas de la tierra, etcétera, para dar como un detalle de esas cosas que me parecía que eran importantes, ¿no? Y en la construcción del documental, ahora yendo un poco más a nivel gráfico y sonoro, hay una búsqueda por representar el trabajo de los arqueólogos. ¿Eso cómo se logra? Bueno, en la medida que nosotros estábamos muy focalizados en poner en valor ese trabajo con la tierra, la puesta en valor no es solo de la imagen, sino que es del sonido también. Y bueno, eso lo trabajamos con Daniel Jafalian, que además de ser un gran sonidista, es un gran músico, compositor, creador musical, y que también tenía una sensibilidad con este tema y una preocupación. Entonces, bueno, se logró ese trabajo en sonido. En este documental la música estaba pensado originalmente para estar como en un nivel. Después con Virginia le pusimos un poco más de reverberación y la mezclamos bastante con el sonido de
de los espacios donde estaba, ¿no? O sea, que está López Mas caminando, hay como ruiditos de la naturaleza y ruidos de lo que está sucediendo. Un poco para no correr el riesgo de que la música comente demasiado lo que está pasando y se transforme en una música demasiado dramática para lo que es el tema también, y quedar como un poco demagógico, digamos. O sea, uno con la música es como un arma de destrucción masiva, ¿no? No puede destruir todo lo que está haciendo. ¿Y cómo se logra transmitir al espectador, en particular, el momento del hallazgo, esa emoción del momento del hallazgo, a través de una representación visual y sonora? Yo creo que hay algo que, bueno, nosotros nos valimos para ese momento de algunas imágenes de archivo porque no las teníamos, pero que sin embargo eran muy elocuentes, y creo que hay una elección en dos imágenes. Una es el silencio, el pudor, el respeto, la actitud de recogimiento y de cierto retiro de los antropólogos, ¿no? Para dejar la escena, o sea, dejan de ser protagonistas para que se enfoque en ese hallazgo, en la sencillez y en la crudeza de unos huesos, de unos restos, en algunos casos huesos rotos. Ahí hay una emoción neta, me parece, y otra creo que está dada por una imagen aérea en donde el plano se va abriendo y ves las trincheras. Entonces te das cuenta de la magnitud del trabajo. No hay palabras ahí, hay dos imágenes que son sintéticas, que simbolizan lo que cuesta hacer hablar a la tierra y los resultados. Claro, capaz que el silencio tiene más valor. Ahí yo creo que sí, y hay una actitud, me parece que en la actitud de los arqueólogos, en su composición física, en ese retiro, me parece que hay mucha elocuencia. Se hallaron restos óseos de uno de los cuerpos. Estamos hablando de los restos. El juez de Pando, donde se La representación del pasado reciente en medios audiovisuales es diversa, y muchas de las piezas documentales sobre las cuales se han trabajado sobre el pasado reciente han permitido reconstruir en algunos elementos ciertas elipsis históricas. En realidad, en algunos casos actúan como una fuente más a la hora del análisis y la comprensión del pasado reciente, y permite una mirada diferente sobre historias que ya vimos. Este es el radio derecho, este es el radio izquierdo. Y lo que se ve es un reborde que no hay en el otro. ¿Sí? Ese reborde es porque están mucho más marcadas las inserciones musculares que en el izquierdo. Cuando seguimos averiguando, nos dimos cuenta de que tenía también un signo que sí es bastante más llamativo, que eran los pies. Hay una escena en particular que creo que refleja también otra parte de su trabajo más allá de la excavación, que es cuando se encuentran analizando huesos dentro de un laboratorio, ¿no? Sí, esa fue una secuencia de alguna manera real y a su vez compuesta, ¿no? Como todo en el documental. Nos pareció muy interesante mostrar el trabajo, las conjeturas y cómo se va llegando y descartando hasta después el ADN,
hacer el examen, la prueba de ADN, que es la que va a dar la identidad en forma categórica, y también nos parecía importante ese trabajo de laboratorio y la discusión, porque ponía de manifiesto el trabajo con los arqueólogos argentinos, que la intervención de ellos, el apoyo, era en esa parte sobre todo, ¿no? En la parte, porque ellos, bueno, son pioneros. Sí, claro, desarrollaron esa línea de investigación. Y son los padres de esa línea de investigación, ¿no? En el mundo. Bueno, está bien que la aprendieron de su maestro, que es Snow, pero la llevaron adelante a lo largo y a lo ancho del mundo. Entonces, ellos aportaron mucho en esas técnicas. Y nos parecía interesante ver cómo es la discusión en el gabinete, digamos, que va aproximando hasta la prueba científica del ADN. Estamos ya casi 15 años del estreno de la película y aún así se mantiene en su vigencia esto del trabajo de los arqueólogos, ¿no? Ellos continúan hasta el día de hoy allí. Los mismos. Los mismos en los predios excavando y buscando por estos restos. ¿Imaginabas que llevaría más de 20 años esta labor? No. Imagínate que hace poco alguien me dijo que si excavaran con esa meticulosidad, o sea, palmo a palmo, todo el batallón 14 le llevaría 18 años más. Entonces, ahora cuando los veo en la película y los veo en el presente, y veo que aquellos jovencitos tienen canas, son jóvenes, pero ya sí, van para veteranitos, cuarentones y algunos más. Es fuerte esa imagen, y sobre todo es fuerte saber que muchas veces están buscando con poca orientación una aguja en un pajar, y que hay gente en este país que sabe. Y esa gente tiene uniforme, aunque ya no lo use, pueden estar retirados o presos, pero saben. Y también que buena parte de los que se encontraron habían sido informados por la Comisión para la Paz, como que habían sido producto de desentierro por la Operación Zanahoria, y que habían sido cremados o incinerados, no cremados, incinerados los restos y arrojados al mar, y están ahí. En el Uruguay, a partir de la Comisión para la Paz y los informes que entregaron los militares, que se popularizó la idea de la Operación Zanahoria, es decir, aquella operación que había llevado adelante los militares, donde todos los cuerpos que podían haber sido enterrados, detenidos, desaparecidos durante la última dictadura, habían sido exhumados, quemados, etc. Mencionabas la Operación Zanahoria. ¿Crees que Las Manos en la Tierra ayudó a que este tema se pusiera sobre la mesa? No diría particularmente. Yo no tengo ni siquiera opinión sobre, no tengo elementos. Hay una secuencia que estamos ahí con López Mas, en que él nos está mostrando unos movimientos, las huellas de unos movimientos de tierra que indicarían que hubo Operación Zanahoria. En todo caso, lo que ha mostrado las excavaciones de aquel entonces ahora es que si hubo, no fue completa, ¿no? Porque se han seguido encontrando cuerpos, y también el argumento de la Operación Zanahoria se ha usado como disuasión, o sea, ¿para qué buscar si fueron desenterrados? Y bueno, está claro que buscar da como resultado encontrar. Gracias. Buenas tardes. Como dijo el secretario de Presidencia de la República, el doctor Gonzalo Fernández, hoy se me informó que los restos hallados en el batallón 3 en noviembre de 2005 pertenecían a mi padre.
al escribano Fernando Miranda, al profesor de la Facultad de Derecho, al militante de un partido político. Dicho esto, obviamente mis primeras palabras son para mis viejas, que solo con ellas es posible lograr estos avances sustanciales. Hay que seguir buscando, y no solo restos, hay que seguir buscando qué pasó con el Chiqui, qué pasó con Nevio, qué pasó con Juan Pablo, qué pasó con León, qué pasó con Mari. Hay que seguir buscando. Y en todo caso que este gesto de alumbramiento sirva para reforzar nuestro compromiso, el personal, pero también el de las viejas, de los familiares, que vamos a seguir batallando. Muchas gracias. El documental de las manos en la tierra aporta, me parece que en varios sentidos. Hay uno que es muy importante, que es poner el tema en debate sobre la mesa nuevamente. Esta idea de la tierra volvió a hablar, ¿no? O esto que solemos decir cada vez que descubrimos algunos de estos casos de cuerpos detenidos desaparecidos que aparecen. La documentación del trabajo arqueológico realizado por el documental fue súper importante porque la gente conoce el tema, es un tema de alta sensibilidad, la gente lo acompaña con sentimiento, pero como están en el medio ciertas interpretaciones, también era súper útil que la gente pudiera conocer un poco más por dentro la investigación, conocer el trabajo en estricto, conocer los hallazgos. Entonces el hecho de un documental de esas características permitió mostrar más en detalle los procedimientos y ese tipo de hallazgos que se pueden conformar en pruebas, en una causa, e ilustrar eso, ¿no? Y a nivel personal, ¿qué significa para vos haber aportado y seguir aportando en la lucha por memoria, verdad y justicia? A mí me gusta ser parte de ese movimiento, me siento parte, nunca tengo la idea de solemne, así, de una contribución, porque también hay otra parte del asunto que a mí lo que me interesa es contar una historia, ¿no? No estoy desde una posición solamente como edificante, de construir memoria, sino de contar historias que merecen ser contadas, que no, en su momento no lo fueron. Y me siento parte de un grupo de creadores que nos interesan esos temas por razones artísticas, personales, políticas, humanas, pero sin creer que hacemos cosas con mayúsculas, no sé. Virginia, muchas gracias por acompañarnos en La Madeja, ha sido un placer. El placer es mío, me encanta estar acá en el estudio de nuestra facultad, así que les agradezco la invitación. Muchas gracias a ti. Gracias también por estar del otro lado.